empresa misma económicamente y también ambientalmente. Y en lo que corresponde a enfermedades ocupacionales que se generan a partir de estos problemas o peligros no controlados, son por ejemplo, en este caso los que originan esas enfermedades que afectan, ¿no?, a la calidad de vida de las personas, y muchas veces esto puede incurrir, vuelvo a repetir, a la de su familia. Entonces es importante tener en cuenta que estos agentes ambientales que se generan dentro de la empresa, y a veces dentro de la empresa es mucho más concentrado que fuera, y a veces también afuera conlleva estos problemas, pues tienen que buscarse la forma de poder controlarlos, ¿no? Recuerden ustedes que hemos hablado sobre los peligros biológicos, ¿no? Los daños biológicos que puedan ocurrir son muy fuertes generalmente, ¿verdad? Y estos conllevan pues a unos problemas, digamos, de lo que se llama enfermedades ocupacionales, que también vamos a profundizar el tema de cuáles son estas enfermedades mucho más adelante como más avanzando. A ver, por favor. ¿Qué es entonces un accidente de trabajo? Como estamos viendo ya actualmente, ¿no? Se considera un accidente de trabajo toda lesión orgánica y perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión de trabajo. Se llama, pues, que viene a ser un accidente de trabajo a todo lo que ocurra dentro, básicamente, de la planta, dentro de la industria, dentro de la empresa, ¿no? Básicamente. Entonces, ahora, también ocurre de que hay muchas acciones que están fuera de la empresa, pero que son parte de su trabajo o parte del trabajo, y que por lo tanto se consideran también, en este caso, accidentes de trabajo. Por ejemplo, hay empresas mineras que constantemente están transportando materiales peligrosos, ¿no?, en las carreteras. Y las carreteras están, dependiendo del nivel de la carretera y el clima, cómo se encuentran en un momento determinado, quien está manejando, vamos a encontrar de que hay un nivel de riesgo, ¿no?, y peligro que tienen estas personas en la carretera. No están dentro del centro de trabajo, están en la carretera, común y corriente. Sin embargo, también son parte o forman parte como accidente de trabajo el hecho de que si es que ocurre un accidente, ¿no?, en el camino mismo de sus actividades, ¿no? Estos generalmente puede ser por acción imprevista, algo que puede ocurrir de forma fortuita o ocasional, de manera externa, repentina y muchas veces violenta, ¿no?, y que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o que debidamente sobre el esfuerzo del mismo. Es decir, generalmente siempre va en perjuicio del trabajador. Díganme. Una consulta, a veces existen trabajos solamente de tipo administrativo, Sí. pero resulta que de repente por, supongamos, ¿no?, celebración de una día del padre o algo así, el personal sale del trabajo de su oficina de administración y va y dentro de la misma institución, por arreglar de repente un proscenio, sufre un accidente de trabajo y luego la institución no quiere responsabilizarse debido a que dice, bueno, eso no es parte del trabajo, y en el seguro se da la empresa de salud solicita que firme el responsable de la empresa, y el responsable de la empresa no quiere firmar. Entonces el trabajador está entre que fue o no accidente de trabajo. Bien, en ese caso, bueno, ahí puedo explicarle qué son los considerados como accidente de trabajo y también qué es lo que no se considera como que no es accidente, que no es de trabajo, sino accidente común, ¿no? En este caso, dependiendo naturalmente de la empresa, bueno, todo lo que ocurra dentro de la empresa, bajo las acciones que se dan, están considerados como accidentes de trabajo. Vamos a suponer el caso, por ejemplo, que, como usted dice, hay una celebración y están haciendo un respectivo, digamos, ambiente para que haya una festividad. Y que la persona que está hablando, por algún motivo, caminó en una esquina y ¡plup!, se cayó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Accidente de trabajo o no es accidente de trabajo?
Sí, es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo. Claro. Ahora, el trabajador puede estar haciendo realiza una actividad administrativa, pero por alguna razón recibe una orden o una indicación. Como es un trabajador dependiente, va a hacer ese tipo de actividad. Exactamente. Desde ahí no parte. O sea, porque le van a decir, ¿y quién le dio la autorización para que haga eso? Para poder hacer, hablar o poder hacer el proscenio y que a partir de ahí concluir el problema, ha tenido que recibir una orden. Y si le hay una orden, significa que está dentro de las acciones que se le está encomendando en el trabajo. Y viene a ser un accidente de trabajo. En ese caso, la actividad o la acción del orden de seguridad debe ser inmediata. Sí. Reconocer inmediato y trasladar inmediato a la atención paramédica o médica a fin de evitar consecuencias más drásticas. Así es. Ahora, uno de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta, y eso es lo que determina la ley, es de que no solamente es el jefe de seguridad el que debe firmar y todas esas cosas, sino que también existe una persona, digamos, de los empleados, los obreros, que ha sido designada a ser el representante, ¿no?, de los trabajadores en el aspecto de seguridad y salud ocupacional. El que se llama, en este caso, el presidente del comité o todo el comité, dependiendo del tamaño. Y eso es el primer punto donde uno debe partir, y ahí nomás debemos comenzar. Y él es el que tiene que exigir a las personas, más bien al jefe de seguridad, a que se cumpla según la norma. O sea, en realidad, ahí me parece de que ese punto se tiene que tomar en consideración, que se tiene que haber seguido por ese lado, ¿no? El lado del comité de seguridad, que es justamente, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Empresas grandes generalmente se hacen por elecciones y son los mismos trabajadores los que participan en ello, ¿no? Anteriormente mencionaba usted que cuando una persona utiliza la carretera como medio de transporte, Sí. no necesariamente es un accidente de trabajo, es un accidente común. Es un accidente que se llama a veces cuando nosotros, ejemplos, lo consideran como un accidente de tránsito. Sí. No va, seguro cuando digo que no es un accidente de trabajo, es un accidente común. Pues ya sale por un término importante. Sí, pero ocurre algo muy particular. O sea, bueno, generalmente cuando se trata en el transporte, sobre todo de material peligroso, está dentro de lo que corresponde como accidente de trabajo. ¿Por qué razón? Porque el material peligroso que pueda se ponga a exposición por el accidente y trae como consecuencia otros problemas, tiene que tomarse en cuenta pues todo el problema que puede generarse, no como un accidente común, sino como un accidente laboral en el cual la empresa tiene que hacerse responsable totalmente, ¿no? El llevar, por ejemplo, explosivos o el llevar ciertas sustancias que puedan malograr no solamente a quien está transportando, sino también a otros lugares, ahí sí. Pero suponiendo, pero suponiendo que es una persona que está trasladando en su carro, que sale por una situación de llevar un oficio a otro lugar, ahí sí, ese es otro punto que no conocemos. Yo le pregunto, ¿quién decide qué es accidente de trabajo o qué es accidente común o qué es de tránsito? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? O sea, para poder determinar quién es accidente de trabajo, accidente común, tenemos que tomar en cuenta de que hay el comité dentro de la empresa. Ocurre el accidente donde lo primero que hace es dónde tiene que recurrir a un salud, No. A nivel laboral hay ciertas instancias que se tienen que tomar en cuenta, que es el comité de seguridad y salud ocupacional y lo que es la jefatura de seguridad y salud ocupacional. Eso lo tienen las empresas, todas las empresas deben tenerla. Eso sí lo entiendo, sino que yo le digo, por ejemplo, usted de un accidente, lo que recurre es primero llevar a la ambulancia, y le lleva seguro por ejemplo de salud, lo que primero recibe es de emergencia, el doctor. ¿Se refiere usted a un accidente de tránsito? ¿Quién decide ahí? Me dice, bueno, primero que usted es el trabajador de la empresa. ¿Tiene usted que ver? No, ¿quién tiene que ver?
Bueno, generalmente cuando ocurre un tipo de ese problema, se supone que la empresa ha tenido una prevención previa o ha prevenido y ha desarrollado lo que se llama un plan de contingencia. Vamos a suponer que esté llevando material explosivo o cualquier otro material. Entonces, se supone que cuando ocurre el accidente, se tiene que haber activado el plan de contingencia. El problema que está ocurriendo ahí es un problema de seguridad a nivel de contingencia, ¿correcto? Y eso está dentro de lo que corresponde a la seguridad laboral, o sea, es decir, está dentro de lo que corresponde a seguridad dentro del trabajo. Ahora, el hecho que yo transportar, bueno, otros elementos que puedan ocurrir de manera fortuita, ¿no? Y que muchas veces ocurren, y a veces ocurre porque de repente también están las personas que están dentro de la unidad, están de repente bebidas, o están de otra forma, o están distraídas. Al final de cuentas, pues, dependiendo del estudio, lo pueden considerar también que no es. Pues, pero cuando se trata de llevar materiales, esas cosas, es toda una, digamos, hay toda una secuencia, todas unas acciones que se deben tomar en cuenta. Firmar papeles, firmar toda una serie de acciones y tomarlo en consideración. E inclusive los autos a veces, muchas veces no van solos, sino van con otras unidades que los resguardan por ese tipo de acción. Estamos hablando cuando hay ese tipo de transporte, ¿cierto? No estoy hablando de otro tipo de transporte que a veces ocurre, que hay transporte personal, y que a veces los transportes personal, dependiendo de cómo se ha sido todavía, se puede considerar, se considera como accidente de trabajo, inclusive. ¿No? Entonces, cuando se trata ya de transporte de una persona muy específica, ahí sí son. Yo le comento algo porque por ejemplo, una movilidad de una empresa, ¿sabes? Yo trabajo fuera de la geografía de una empresa. Ingeniero, permiso, hay que ser muy precisos porque es en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo. Así es. Con ocasión del trabajo puede ser dentro del centro de trabajo o fuera del centro de trabajo. Así, me permite la diapositiva anterior. Ahí está. En el centro de trabajo o con ocasión de trabajo. Correcto. Es decir, dentro del área donde corresponde su centro laboral o porque está desarrollando una acción de trabajo fuera de la actividad del centro de trabajo. Esos son considerados accidentes de trabajo. Ingeniero, es muy importante que cuando uno realiza o el trabajador realiza con ocasión del trabajo, debe haber el hombre de seguridad, el comité de seguridad establece una serie de procedimientos, de documentos sustentativos normalizados para el cumplimiento de ese tipo de actividad de trabajo dentro del centro de trabajo o fuera del centro de trabajo, lo cual respalda al trabajador. Eso es lo que yo estuve comentando. O sea, cuando sale, por ejemplo, una unidad, por ejemplo, con ciertos materiales peligrosos a ser transportados, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En la estructura, en la parte formal, se tiene que hacer un llenado de varios informes, tiene que seguir todo un procedimiento en la cual tiene que inclusive empezar de qué material tiene, quién lo va a llevar, cuántas personas van a llevar, quién le va a resguardar. A veces hay policías que están apoyando y todo ello es parte de todo el sistema. O sea, es decir, está en una acción, una ocasión de trabajo, que si bien es cierto no está dentro del área, está fuera del área, pero si ocurre un accidente, es un accidente, ¿no? En este caso, que está considerado dentro de lo que es la parte laboral y por lo tanto se tiene que considerar como parte de ello. Ahora, bueno, hay otros accidentes que sí hay que considerarlo de que puedan ocurrir fuera y en la cual no están considerados en esos temas porque no siguen este procedimiento, entonces no hay nada que lo sustente. Entonces, ahí sí ya es otro problema, ¿no? Posiblemente la empresa no tiene todo debidamente pues formalizado o documentado, ¿no? Ingeniero, una pregunta. ¿Y es accidente de trabajo cuando una persona con una unidad se va a otro lugar y realmente en ese momento le da un ataque cardíaco, y uno llega a socorrerlo, pero lamentablemente cuando uno lo va a ver, se encuentra cadáveres? ¿Es un accidente? Tenemos que pensar,
hay puntos importantes, ¿no? Ahí tenemos que No, investigar. Ahí hay una investigación. Él estaba trabajando y en un momento sufre un paro cardíaco. Claro. Nos acercamos, pero para darle ya llamamos y ya lamentablemente ya se murió, ¿no? Ingeniero, Sí, diga. en este caso, a mí me pasó algo parecido en Lima. No es un accidente de trabajo. Ahí no. La Junta Médica clínicamente define el tipo de... Es que tiene que hacer una investigación previamente. La causa. Tiene que haber una investigación. El tema crítico sí está cuando el trabajador no cumple con las normas o los procedimientos dentro de su centro de trabajo y comete imprudencias que le generan un accidente. Ese es el punto crítico. Exactamente, pero ese punto crítico, porque a veces dice, yo no le mandé a hacer eso, pero usted lo hizo y se accidentó. Entonces yo no lo considero como problema o como accidente de trabajo, para no dar el beneficio, ¿no? al trabajador. Sin embargo, eso entra en juicio. Eso entra en juicio. O sea, no es tampoco es crítico, porque Claro, pero eso esta entra en vez juicio. él estaba estacionado, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si él estuviera en la carretera? ¿Entiendes? Vuelvo a En el repetir. momento que yo le hago, son dos momentos, ¿no? En este momento él puede estar estacionado cuadrado, le dio. Pero ¿qué hubiera pasado si estuviera manejando? ¿Hubiera sido un accidente de trabajo también? A pesar de ese ataque cardíaco que sufrió. Tendría que verse las investigaciones, por supuesto, porque una de ellas es, por ejemplo, si es una persona que frecuentemente está trabajando con esa unidad y que ha ocurrido ello, entonces es una persona que también frecuentemente ha tenido que ir pasando cierto tipo de, digamos, de respaldo con los médicos para ver su nivel, digamos, de salud que tiene. Y ahí, si que es una persona que ha tenido, y a pesar de eso, a pesar de que es una persona que ha tenido ya ciertos problemas cardíacos y se le han dicho que vaya con esa unidad a trabajar, se puede considerar como. Por eso te digo, es una cuestión de estudio y análisis, investigación, y puede considerarse como parte de lo que es un accidente de trabajo, si es que si esa persona ha tenido ya, vuelvo a repetir, ¿no? Ha tenido ya oportunidades de estudio de que ha tenido problemas cardíacos y aún así se le ha estado diciendo que vaya a esa actividad, ¿no? Pensando que ahí el nivel de riesgo es mayor, entonces se le está exigiendo laboralmente a pesar de las condiciones que tenía. Entonces, ahí comunicarle que bajo esos riesgos que se hace anualmente los exámenes, decirle que detecta algo que no puede hacer ciertas labores exactamente. que atentan contra Que hay cosas que tiene, por eso digo, tiene que tener todo un historial, por eso no puede ser tampoco muy considerado si abiertamente eso no es, sino a través de una investigación previa, a menos de lo que tenemos que considerar. Y esa investigación previa se requiere, pues, bueno, mayormente el comité es uno lo que investiga, junto con, independientemente o conjuntamente con el mismo área de lo que es seguridad y salud ocupacional. Pero si que aún así no hay un acuerdo, no se llega a un acuerdo, hay peritos que comienzan a trabajar en el tema. Los peritos llegaron, pero solamente dijeron, ¿cómo es que se fulano? Una cosa, ingeniero, estos documentos que respaldan, Sí, quién es la empresa, que es la guía de revisión, sí, y la guía de transporte de la persona responsable. así es. Esos dos documentos son los que abarcan que es un accidente o dos días de trabajo. Es un punto de partida, sí, así es. Eso determina. Mayormente con eso puede determinar, porque esos son los que nos dicen que están dentro de una acción ocasional de trabajo. Que especifica quién es el chofer, la Así es, y todo. definitivamente. Yo creo que en el caso muy particular de lo que estuvo comentando el señor, que se le ocurrió de que estaba en camino, reparó el tránsito y le dio un ataque cardíaco y murió. Entonces ahí se considera un accidente de trabajo, o sea, no ha habido daño, sino que ha muerto por que hubo un problema cardíaco. Una experiencia. Es un chofer de boquete minero, de material minero, ¿Sí? que usaba marcapaso. ¿Ya ven? O sea, adherido a eso tenía el marcapaso y él hacía su actividad normal. Entonces, en una de las vueltas, el señor siente el infarto, detiene el carro
pero el que guía la ruta le exigía que avance. ¿No? El esfuerzo del chofer era seguir avanzando porque les para toda la carretera. Claro. Entonces, como dice el Señor, era llegar al siguiente pueblo que está mal. Claro. La situación es, ¿se le considera accidente de trabajo, sí o no? En ese caso es responsabilidad de la empresa. Lógicamente, ¿no? Porque, o sea, por eso les vuelvo a repetir, o sea, que hay todo un historial, porque se supone que la persona ha tenido que dejar previamente establecida que él tiene marcapaso y que tiene cierta actividad. Por lo tanto, tiene que seguir todo con una constante vigilancia médica para que tenga mejores condiciones. Y si aún así se le exige, entonces sí está dentro. Pero si es una persona que ha sido sana, vamos a suponer que ha sido sana, no tiene ese problema, y que ha tenido, y que al final en cuenta le ha tocado vivir y morir en ese momento, la pregunta es, ¿será o no será un accidente de trabajo? Definitivamente tiene que haber un estudio, una investigación. ¿Por qué le provocó ese infarto? ¿Cuál ha sido la consecuencia? De repente 2 días, 3 días antes se ha tomado una buena cantidad de tragos, o de repente habrá tomado una pastilla, un medicamento que no era apropiado para él de forma personal. O sea, es decir, tiene que haber todo un estudio previo para determinar si fue o no fue un accidente de trabajo. O sea, en el caso que usted está comentando, sí, es obvio, porque ahí está escrito, establecido, bien trabajado, normal, pero en el caso muy especial de lo que dice el señor, sí, hay que estudiar. Claro, porque también dice no, para que actúe el seguro, ¿no? Claro, pero al final de cuentas, pues, en el accidente de trabajo, pues, hay varias cosas que ocurren a veces, cosas que son muy obvias y que, bueno, están dentro de todo el tema de como accidente de trabajo, que cosas que se tienen que investigar definitivamente, ¿no? Porque no están bien manejadas, ¿no? Bueno, continuemos, si no se nos va el tema. Por favor, el siguiente. ¿Qué se considera accidente de trabajo? ¿No? El causado por hacer trabajo con ocasiones o con ocasión a hemos visto ya anteriormente, durante la ejecución de órdenes o bajo la autoridad del empleador, aún fuera del centro y de horas de trabajo, lo que hemos estado comentando, antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo. Puede haber en cualquier parte del centro de trabajo, ¿no? El que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo. Es decir, prácticamente todo lo que puede ocurrir dentro de la misma empresa, ¿no? Número 1. ¿Qué no se considera accidente de trabajo? Aquí el detalle que hemos estado viendo. Trayecto, ida y de retorno de trabajo, al centro de trabajo, ¿no? Es decir, estamos tomando nuestro micro, nos chocamos, ya fuimos, ¿no? Es un accidente común. Un accidente común. El provocado intencionalmente. A veces ocurre que dentro de las investigaciones, dentro del mismo centro de trabajo, se provoca intencionalmente un accidente para pues, tener los beneficios, ¿no? de un accidentado y salir de repente, ¿no? a la enfermería o salir de un descanso médico, ¿no? Incumplir una orden escrita específica del empleador, ¿no? Al incumplir, ¿no? O sea, eso es un tema que está todavía en discusión. Incumplir una orden escrita específica del empleador. Y se supone que aún así él lo hace y sufre un accidente de trabajo, pues bien, está considerado como que no es, ¿no? Accidente de trabajo, ¿no? Durante permisos, licencias, vacaciones, uso de sustancias alcohólicas o drogas, guerras, conmoción civil, terrorismo, conmoción de naturaleza, fusión nuclear, etc. ¿no? Es decir, ya algunos tipos de problemas muy extremos, ¿no? Que no están considerados como accidente de trabajo, sino es algo que ha ocurrido pues, a nivel macro, ¿no? A nivel de toda una ciudad. Y si no es accidente considerado como accidente de trabajo, entonces, ¿cómo se califica? Como un accidente común y por lo tanto tiene que ser tratado como accidente común en la cual el seguro personal de la persona es el que puede ir a desarrollar. Una pregunta. Dígame. Con respecto a la compañía anterior. A ver. Anterior. Anterior. En el primer punto, ¿no? Trayecto de ida y retorno del trabajo. Así es. Si nosotros nos vamos en nuestro carro, ¿no? Pero si
por ejemplo, el bus paga el transporte, la empresa paga el transporte de recoge personal. Ese sí es parte de como accidente de trabajo. Pero les digo por qué, porque el seguro que tiene la empresa o las instituciones involucra no solamente el estar dentro del trabajo, sino también en estar dentro de unidades que son parte de la empresa y que están en actividad por parte de la empresa. Entonces, por ejemplo, les digo esto, por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos una visita, por ejemplo, con mis alumnos, hacemos una visita a una planta, el alumno tiene que entrar en el ómnibus dentro de la universidad. Mientras está dentro de la universidad, está con su seguro. Mientras está dentro del ómnibus, es como si estuviese dentro de la universidad, está con el seguro. Se transporta por todo Lima, cuando llega a la planta, entra a la planta, ya no está el seguro de la universidad, sino el seguro de la planta. Sale de la planta, entra al ómnibus, está con el seguro de la universidad, llega a la universidad, sigue con la universidad. Es por eso que no nos permiten en ningún momento que tengo que, profesor, en la esquina yo bajo, no, profesor, tal lugar, no, entra y sale de la universidad. Es igual lo que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel del personal que entra a un centro laboral. Es recogido y es llevado dentro al centro laboral. Y del centro laboral es recogido y llevado. Es por eso que solamente hay 2 o 3 puntos solamente como paraderos, ¿no? Para poder llevar a las personas. No hay más puntos. Y ahí siempre va. No, porque ya está establecido, está ordenado. Sí es un accidente de trabajo, definitivamente. Así que por algún motivo hay un choque, algo por el estilo, ¿no? Ingeniero. Dígame, otra pregunta más. No, la anterior. ¿La anterior? ¿Ahí? No, la otra. La cuarta. Evaluación de actividades recreativas, deportivas o culturales. Sí. No se considera como accidente de trabajo. No, pero si es la empresa la que lo organiza. Ese es un tema que... No, es un tema interesante, ¿no? O sea, pero... vuelvo a repetir. Un ataque cardíaco es bueno para eso. Pensamos matar a todos. Una fractura jugando pelota. Bueno, lo que ocurre frecuentemente en este nivel, de que, bueno, cuando se trata de ciertos eventos, podemos llamarlo así, en la que la empresa los ha oficializado, definitivamente, pues, a través puede entrar como un accidente de trabajo. Pero sin embargo, hay actividades culturales, actividades deportivas, que son muy frecuentes, ¿no? Que se agarran, pues, una pichanguita de la tarde, ¿no es cierto? Y ahí hay un golpe y se rompió, se fracturó, eso sí no está considerado. A eso me refería básicamente, ¿no? Una pichanguita, por ejemplo, de mediodía. Pero ¿qué es dentro de las instalaciones de la empresa? Ese es el punto. Pues por eso es que generalmente lo que se desarrolla dentro de la misma empresa es que tienen también sus respectivos lugares donde atiende atención, y estas personas pasan a los lugares de atención, ¿no? Y de una u otra manera hay una investigación rápida y delindan la responsabilidad de la empresa, ¿no? Eso es lo que ocurre frecuentemente. En cambio, por lo que usted me dice es correcto, ¿no? Cuando hay ciertas acciones en las cuales son inducidas, provocadas por la misma empresa, ¿no? En este caso un evento que la empresa dice, no, equipo, y naturalmente está en una cosa, van a trabajar 2 horas porque ustedes, como son las estrellas, van a dedicar solamente a practicar. Entonces te está dando ya una acción, una actividad que, si bien es cierto, no está dentro de la actividad productiva de la empresa, pero es parte del tiempo de trabajo que lo está dedicando a una actividad, ¿no? Para la empresa, que ciertamente no es productiva, entre comillas, porque sí es para ganar imagen muchas veces, o para desarrollar un proyecto social, un proyecto que conlleva, pues, a mejorar su imagen institucional fuera de las empresas. Eso básicamente sigue siendo parte de una labor, por lo tanto se puede considerar como un trabajo o un accidente, ¿no? Laboral. ¿Listo? Ingeniero, por ejemplo, ahorita lo que sucede, pues, un grupo de trabajadores, la empresa les paga, pues, una capacitación.
se va a la capacitación y se le cae esa encima del señor. ¿Es un accidente de trabajo? Porque si la empresa está enviando, ¿no? Y está a punto de caerse. Definitivamente que sí. Ingeniero, no hay que desvirtuar en sí la focalización de lo que es un accidente de trabajo. Claro. No hay que desvirtuar, hay que tenerlo muy claro en ese aspecto. En el caso del tema recreativo, como usted dice, si dentro de la zona de trabajo de la actividad la empresa considera conveniente que tal o cual trabajador vaya a integrar, es un trabajador dependiente que está cumpliendo una orden y si ocurre un accidente está dentro de lo que es el accidente de trabajo. Si no es así y el trabajador fuera de su zona de trabajo hace la misma empresa una actividad, no es un accidente de trabajo. Eso es lo que estoy comentando. Hay que precisar bien y calificar. Sí, eso estuvimos comentando. Justamente le estaba diciendo que cuando se trata de desarrollar una actividad en la cual no ha sido convocada, pero lo va a hacer, por ejemplo, como decía, una pichanguita al mediodía, porque tiene una media hora, una hora libre, y no ha sido, pues, no es parte de su actividad, pero se involucra, porque, bueno, a veces ocurre, pues, ¿no? La gente llama, vamos, podemos, que no sé qué, y hay una gente. Sí es el entorno, tal vez que... No, muchas empresas que hacen, 5:30, sábado, 5:30, da igual, pichanguita a la temporada de la empresa. Ah, Para evitar esas... exactamente. Eso ya va a depender de la empresa. Hay una casita dentro de la empresa, Ahí puede ocurrir. y sábado a las 10 de la noche son para cena, pues, ¿no? Claro. Realmente, o sea, a trabajar. Tomando ese punto de vista. Una consulta, en el trayecto de ida y de retorno, pero si hay diferencias. ¿Cómo si es el transporte propio de la empresa? ¿O qué pasa si la empresa contrata a un tercero que es la movilidad? No es propia de la empresa, sino de un tercero. Bueno, las actividades se pueden tercerizar, pero dentro de la tercerización ya existe, se puede llamar así, un contrato en la que participa. O sea, todo depende de cómo hago el contrato. Yo puedo tercerizar y decir, muy bien, van a hacer contrato y yo me hago cargo de todo esto. O tú te lo haces a cargo. O la empresa tercerizada toma como cargo y es una. Eso va a depender del contrato propiamente dicho. O sea, para eso va a introducir. Buen punto. Bueno. Ahora sí, a usted. Listo. Bueno, ¿sabía usted que los accidentes no ocurren por mala suerte? No podemos decir que es mala suerte, que porque a mí me ocurrió. Siempre hay un porqué, realmente, ¿no? Dentro de un trabajo lo que se busca es tratar de evitar que esto ocurra frecuentemente. Y para eso se tiene que hacer un estudio, un análisis y comenzar a desarrollar técnicas que permitan, pues, que no vuelvan a ocurrir, previniéndolas, evitándolas o disminuyendo un nivel de peligrosidad, ¿no? Por favor, siguiente. Miren, por ejemplo, esa foto, ¿no? Sí, por favor, póngale el siguiente. Ahí. Listo. Miren la foto cómo se encuentra esta persona en un alto, digamos así, ¿no? Hay un alto nivel de peligrosidad, de riesgo ahí que está corriendo, ¿no? Está la persona sin ningún EPP, ¿no? Y con todo, rodeado con todos los cables de alta tensión, y para larga, pues un pequeño contacto puede sufrir un problema, pues, en su salud, ¿no? Siguiente, ahora sí. Siguiente, por favor. Póngale la... No, este el último. Después, sí. Está en un accidente de trabajo. Ya estamos ahí, más atrás. Están en la 57, ha sido la 26, más o menos. Ahí estamos. Póngale solamente la de hecho, ahí. La otra diapositiva. Ahora. Bien, los accidentes en todo caso, como hemos dicho,
no vienen a ocurrir por así solamente, no viene a ser una cuestión de azar, son producto de la aceptación de un nivel de riesgo. Entonces, quien está expuesto a un accidente es porque ha aceptado manejar ese nivel de riesgo. Y muchas veces no lo acepta porque lo quiere aceptar, sino muchas veces porque se lo ordenan que haga o desarrolle esa acción sin tener en cuenta el nivel de riesgo. Miren ustedes, por ejemplo, a esa persona han dicho, usted está encargado de pintar ese lugar, píntelo. No sé cómo lo hará, pero lo tiene que pintar. Suponiendo que no tiene la escalera apropiada, no llegará a la escalera, ha tenido que amarrarse de esa forma para poder llegar a ese nivel y cumplir. ¿Qué pasaría si por A o B se cae? Un accidente de trabajo. Fue enviado para que desarrolle esa acción y va a cometer o va a haber un problema de su salud debido al accidente, ¿no? Por favor, ahora sí el siguiente. Ocurren por qué los accidentes de trabajo. Miren ustedes esa foto, cómo se encuentra el señor, ¿no? O viendo pegando algunas cosas y utilizando pues escaleras que todo el mundo lo agarra para que por algún motivo no se caiga. Está en un nivel de inseguridad terrible y por lo tanto pues lo que pueda ocurrir va a ir en contra de su salud. ¿Por qué ocurren estos problemas de accidentes? Porque usamos herramientas dañadas o no las usamos o las usamos mal, efectivamente, ¿no? Entonces, muchas veces usamos herramientas que están pues deterioradas, en las herramientas que ya han sido usadas muchas veces, en las cuales ya pasó su tiempo de vida útil y sin embargo lo seguimos usando. O muchas veces usamos herramientas que no las sabemos usar correctamente. Entonces estamos propensos a un accidente. No usamos los EPPs o lo usamos mal. No usamos los EPPs, es decir, todo lo referente a la seguridad personal, a todos los equipos de protección personal, no lo usamos correctamente, a pesar de que la empresa lo debe tener, pero no lo usamos correctamente. Trabajamos en posiciones peligrosas, como en este caso esa foto que está ahí, por ejemplo. Posiciones peligrosas, en la que nos exponemos a que un pequeño resbalón, una mala posición, o simplemente que me dé la vuelta ahí, que me dé la vuelta en forma violenta, esta persona cae y puede tener un problema en su salud. Trabajando en sitios desordenados. Es por eso que las buenas prácticas de manufactura, actualmente es un tema de mucho manejo, uso. ¿Para qué? Porque una cosa es el orden es fundamental en una empresa. Y otro, que no seguimos los procedimientos. Los procedimientos se establecen, se escriben para que uno los siga. Entonces, hay procedimientos que dicen o implican, por ejemplo, cómo puedo yo, digamos, manipular los residuos sólidos que salen de tal equipo. De repente, para manipularlo, tengo que utilizar tales guantes, tales condiciones, tengo que llevar de repente una mascarilla, tengo que transportarlo con tales cilindros apropiados o material apropiado, llevarlo de tal lugar a tal lugar, en cuánto tiempo, cuántas veces tengo que hacerlo, etcétera, etcétera. Existe todo un procedimiento. Si no lo llevamos a cabo ese procedimiento, estamos expuestos a que ocurra un accidente, ¿no? Las proporciones de accidentes, ¿no? En accidentes incapacitantes, por ejemplo, que en la cual en proporcionalidad, un estudio que se han hecho en forma proporcional, encontramos, por ejemplo, accidentes que causan incapacitantes, por ejemplo, 1 con respecto a 10 accidentes leves, con respecto a 30 daños a la propiedad, con respecto a 600 incidencias. ¿Qué es la incidencia con respecto a un accidente? La incidencia es el casi, podemos llamarlo así. Es casi me ocurrió esto, pero no me ocurrió. Si me hubiese ocurrido, ya está el accidente. Pero ese casi es algo que constantemente y frecuentemente se da en la empresa. Sino que muchas veces el personal que está en contacto con el tipo de esos materiales no tiene una buena relación de comunicación y no dice, para él fue algo normal, pero va a llegar un momento determinado que ese casi se convierte en un accidente. Entonces el casi accidente, que es una incidencia, tiene que ser controlado, manejado, gestionado, ¿no? Para poder evitar los posibles accidentes.
en el futuro. Por favor, siguiente. ¿Cómo ocurren los accidentes? Hay los factores personales y los factores de trabajo, realmente, ¿no? Entre los factores personales, por favor, siguiente. Tenemos que el personal no puede hacerlo, no quiere o no sabe, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué no sabe? El que no sabe, por ejemplo, ¿no? Porque no ha sido capacitado correctamente en la actividad o la acción que va a desarrollar. Entonces, muchas veces en el centro laboral exigimos a una persona desarrollar una acción que no está debidamente capacitada. O a veces también esa persona dice, yo sé, sí, no, yo lo sé, yo lo puedo hacer, y realmente no lo sabe hacer, y puede tener un problema en su salud. Entonces, ante estos problemas y exposiciones que puedan ocurrir, definitivamente pues tiene que haber un estudio, naturalmente, y una capacitación constante, ¿no? Otro punto, porque no es su trabajo, sin embargo lo desarrolla. ¿Y por qué lo desarrolla? Por propia iniciativa. Yo quiero ganarme puntos aquí, ya hago un trabajo en el cual no me he sido comentado, pero de repente tampoco no lo estoy haciendo correctamente y por lo tanto puede provocar un accidente. Por ayudar a un compañero, a veces se le pide un compañero, por órdenes superiores, que es trágico, pues la ley dice, tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Ahorita te me bajas estamos en mantenimiento de la planta, y ahorita en estos momentos te vas a ir abajo digamos, a un tanque de materia prima y vas a lavarlo. Pero vas a lavarlo, no necesitas más que sepas para lavarlo nada más. Y el señor baja, está media hora trabajando ahí, y los olores, los gases que se generan ahí, ¿no? Pueden provocarle luego un problema de salud, y de repente sale asfixiado, muerto, o problemas. ¿Quién tuvo la culpa? En este caso, quien me mandó a hacer ese trabajo con no los equipos apropiados, porque no sabía, simplemente ordenó a una persona que lo haga, es definitivamente una acción de trabajo, ¿no? En este caso, porque la falta, ¿no? Que no sabe esa persona cómo hacerlo, o no supo con qué material trabajar apropiadamente, ¿no? O por curiosidad, como también dice, ¿no? Siguiente. El por qué no puede. El equipo, por ejemplo, la herramienta que utiliza no tiene un diseño ergonómico, entonces no está en condiciones apropiadas para el uso de esa persona de repente, entonces no puede desarrollar el trabajo de manera eficiente y por lo tanto puede provocar accidentes. Por incapacidad de alguno de sus miembros, o sea, de repente tiene algún tipo de problema de incapacidad del personal, y no puede usar correctamente sus miembros, obesidad, vista limitada, etc. Es por eso que en el centro laboral siempre, sobre todo dependiendo del tipo por la naturaleza del trabajo, tienen una unidad pues, de enfermería, ¿no? y de revisiones médicas que constantemente lo hacen a los trabajadores para poder tener en cuenta pues, que sus capacidades estén en las mejores condiciones según el trabajo que va a desempeñar. ¿Por qué no quieren? Por problemas sentimentales con esposo o pareja. Punto importante. Interesante porque generalmente los problemas que se vienen de casa, ¿no? Se conllevan, se pasan al trabajo y viceversa, ¿no? Y viceversa. A veces los problemas de trabajo también se llevan a casa. Actitud negativa o rebeldía, no se lleva bien con su compañero, siente temor a realizar su trabajo, pero lo lleva a cabo. Como verán, posiciones en las cuales no le da la capacidad de decir, yo no quiero hacerlo, no le gusta hacerlo. Dice no querer hacerlo, no lo va a hacer bien. Y al no hacerlo bien, está propenso a los accidentes, ¿no? Por favor, sí. Por los factores de trabajo. Habíamos visto dos, por factores no personales y por factores de trabajo. Ahora, por factores de trabajo están las condiciones o estándar en las cuales están laborando las personas. Por ejemplo, utilizando mobiliario defectuosos, transportándose en pisos húmedos o iluminación inadecuada, donde puede provocar pues, algún tipo de, en este caso, accidente en particular. Las condiciones inseguras, por ejemplo, vamos a ver, imagínense ustedes esas dos fotos, ¿no?
bien claras en la cual no dicen condiciones inseguras. O sea, el otro está arreglando una unidad debajo del carro, ¿no? Es una condición insegura. El señor que está pintando ha utilizado las, ¿no? como banco las mismas, exagerando un poco, ¿no? Por supuesto, pero son condiciones inseguras, ¿no? ¿Cómo va a bajar de ahí luego? Bueno, en este caso, por ejemplo, se derivan del medio ambiente donde vivimos, donde trabajamos, y se refiere mayormente al grado de inseguridad en la cual se está ejecutando dicho trabajo. Hay un grado de inseguridad. No está trabajando en las mejores condiciones. Un accidente puede ocurrir. Por favor, el siguiente. Otras condiciones inseguras tenemos, por ejemplo, la falta de orden, limpieza, equipos de protección inadecuados, faltante o defectuoso. A veces la empresa, por ahorro de dinero, pues no está trabajando con los equipos o no utiliza los equipos adecuados, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, he visto de que los lentes de protección son de 5 años, 6 años, y ni siquiera uno se los pone, ni siquiera ve como los lentes de protección, y uno se los saca para poder ver, y puede obtener el accidente, ¿no? Herramientas o equipos de trabajo inadecuados o defectuosos, equipos inadecuadamente instalados, ¿no? Entonces vean ustedes que ya como parte de lo que son los problemas que se pueden generar por la empresa o por las instalaciones mismas, son los posibles problemas a partir de estas condiciones inseguras, ¿no? Entonces, estas condiciones inseguras se deben mayormente a un mal diseño y se deben a las fallas de mantenimiento no adecuadas, métodos inseguros para ellos y fallas operativas. Cuando ocurre una falla operativa, muchas veces el ingeniero no, o sea, a veces por el hecho que el ingeniero está mirando todos los procesos, no tiene muy en cuenta a veces cómo solucionar un problema en particular. Y muchas veces son los obreros mismos los que saben manejar, porque saben en qué momento esa máquina la conocen mejor que a su esposa, seguramente. Porque tienen 20 años, 30 años trabajando con esa máquina, todos los días, 8 horas diarias, imagínense, ¿no? Entonces, conocen todos los secretos con esa máquina. Entonces, esas personas son muy importantes para solucionar los problemas, en este caso de fallas operativas. Entonces, recuerdo mucho unos problemas que hubo en Petroperú, por ejemplo, cuando hubo un tanque donde estaba habiendo un problema de presión, demasiada presión, y no había cómo bajar la presión porque se había malogrado la válvula, todo estaba cerrado, la válvula de seguridad, entonces tenía un problema terrible. Y por ahí, bueno, me acuerdo que había un señor, un técnico que trabajaba, apropiadamente supo, dijo, por acá tengo una rejilla, por acá está la parte más débil, y clavó un clavo por ahí, y salió todo el gas por ahí, y bajó bastante, todo lo bajó. Claro que una perforación fue antes que una explosión, porque no llevaba eso una explosión. Pero ¿quién sabía en dónde, en qué lugar exactamente debíamos clavar para que no explotara? ¿Dónde? Porque había varias cámaras adentro, hay varias cámaras que si lo colocamos en un lugar determinado, explotaban. Tenía que ser esa persona, pero indudablemente. ¿Quién era? Un obrero, un trabajador. Tenía sus tantos años de servicio que lo conocía más que su esposa. Definitivamente. Sabía dónde operar. Bien. Accidentes e incidentes que hemos visto anteriormente, ¿no? Los actos inseguros generalmente